Amén, iglesia. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Bueno, hoy me toca compartir la palabra. Un poco que hacía esta oración porque yo sentí que a mí me sacudió muchísimo. Y creo que es un poco eso el resultado de lo que Dios tiene para hablarnos. No sé si recuerdan, hace 2 domingos atrás que predicó la pastora Inés. ¿Se acuerdan de qué predicó? De la fe como el grano de mostaza. Siempre me pasa que cuando me pide el pastor para predicar o algo, o bajo y la pastora me dice que le saqué la prédica porque iba a predicar lo mismo, o es como que siempre que estoy buscando, Dios me direcciona por ahí, así que voy a ir por ahí. Pero lo titulé Fe en la tribulación. Y cuando escuchamos esto muchas veces, y por ser una iglesia que por ahí nos mantenemos firmes en el mensaje Maranata, escuchamos tribulación y obviamente ¿en qué pensamos? En la gran tribulación, se dispara. Pero vamos a hablar esta mañana de la tribulación de hoy, porque necesitamos mantenernos firmes y tener fe en la tribulación de hoy para después estar firmes en la tribulación, en la gran tribulación. El texto que vamos a leer es Mateo 17:20, que dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Voy a hacer un pequeño repaso de esto que nos compartía la pastora, que es la fe como el grano de mostaza, y después vamos a entrar un poco a la fe en la tribulación. Y es que a pesar de ser chiquita, que hablamos, si bien no es la más chiquita, recordemos que nos hablaba que es una semilla pequeñita, puede crecer y convertirse en una planta muy grande. Estuve profundizando ahí un poco y dice que puede llegar hasta 3 metros de altura. O sea, 2 como yo. Chiquitita. Una semillita pequeñita dice que puede crecer hasta 3 metros de altura. Se puede convertir en un gran árbol. Y otra característica es que una vez que es sembrada, crece rápido. O sea, una vez que esta semilla la tenemos en nuestra mano y la plantamos, crece rápido. Y otro punto es que puede crecer en climas difíciles. Esa dije, wow. O sea, si bien sabemos que Jesús es sabio por excelencia, pero dice que esta semilla, donde vos la plantes, va a crecer. O sea, en suelos pobres o con poco riego. Y esto simboliza que nuestra fe verdadera puede permanecer incluso en los climas difíciles, incluso en los momentos difíciles. Cuando Jesús les habla en este texto y les dice, si tienen fe como un grano de mostaza, les dice, si ustedes tienen una fe firme, una fe que persevera, nada va a ser imposible. Después es que desde la antigüedad la semilla de mostaza ha sido usada como un remedio natural. Tampoco sabía. Es antiinflamatoria, estimula la digestión y mejora la circulación. Esto nos refleja que la fe trae sanidad interior y paz a nuestra vida. Nosotros, todos, ahora porque la escuchamos hace 2 domingos, pero para atrás, todos en algún momento hemos escuchado una prédica de la fe o canciones de la fe. Es como que estamos acostumbrados a la palabra fe. Pero cuando vamos profundo a ver lo que significa, decimos qué amplio y cómo nosotros creemos que, o sea, qué increíble es que se encierra en 2 letras. Todo esto. Y Inés también nos compartía que nosotros todos recibimos una medida de fe, ¿sí? Y a veces hemos dicho, no, pero mi fe, ¿por qué Dios no me dio más fe? O no sé si alguien lo ha dicho, pero es ¿por qué no un poquito más de fe? Y la realidad es que así como esta semilla yo la planto y crece, de nosotros depende hacer crecer la fe. Entonces encontramos que la fe puede traer sanidad a nuestro interior y puede traer paz. Y que una sola planta puede producir miles de semillas nuevas.
Esto representa cómo la fe puede multiplicarse e influir a otros cuando se comparte. Pero para que eso suceda, tenemos que tener una fe sólida. Y en estos 2 puntos voy a hacer mención de algo que nos tocó vivir hace el fin de semana. Y es ver a personas que amamos pasando por un proceso fuertísimo, muy, muy fuerte. Y las palabras de ellos fueron, tenemos paz y queremos salir aprobados. O sea, en ese momento voy a ver a mi amiga y sin saber qué decir, por un momento muy fuerte que estaba pasando, y sentir que la fe del otro, en medio de la tribulación que está viviendo, te fortalece a vos, es muchísimo. No sé si les pasó alguna vez, que fueron a consolar a alguien, pero esa persona, no es que te da consuelo, pero te dice, tengo paz, quiero salir aprobado. O sea, sé quién es Dios. Y cuando vos encontrás eso, decís, eso es la fe. Y produce esto, ¿no? Que produce muchas semillas alrededor. Entonces, si tenés a tu alrededor personas que necesitan fe, ¿quién puede multiplicar esa semilla? Vos y yo. Y en medio de este proceso, de todo este fin de semana, el viernes íbamos, con Mati camino al Austral y le digo yo, amor, vos sabés que todavía no tengo la palabra, me pone nerviosa. Y le digo, no sé por dónde, para dónde vamos. Y llego y empezamos a vivir todo eso y siento el Espíritu Santo que me dice esto, fe en la tribulación. Y enseguida se me vino este texto bíblico que está en Lucas 22, del 31 al 32. Acá entramos al centro de lo que es la fe en la tribulación. Y dice, Simón, Simón, Jesús le habla a los discípulos y estaban todos y ahí está Pedro y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Encontramos que en el medio de todo eso Jesús estaba por ser entregado y Pedro, obvio, como muchos de nosotros, que es como que nos agarra esa valentía, que vos decís, no, doy la vida entera, o sea, así como entran ahora, yo me entrego por completo. Y en el momento de presión, me olvidé que me entregaba por completo. Y Simón era ahí un poquito. Entonces estaba ahí y le dice, Simón, Simón, Satanás pidió para zarandearlos a todos, o sea, para sacudirlos. Y saben que zarandear como trigo en el tiempo de Jesús era parte del proceso para sacar la cáscara, o sea, la paja o el tamo. Dice que se agitaba y se sacudía con fuerza, o sea, era como un torbellino, se sacudía con fuerza para quitar lo que no servía y que quede lo bueno. Entonces Jesús le está diciendo, va a venir una prueba, van a ser sacudidos, yo he orado por ti, le dice a Pedro. Y le dice, pero he orado para que no pierdas tu fe. No le dice, he orado para que Satanás no te toque. Y acá entro a esto, ¿no? Cuando nuestra fe pasa por la tribulación, tenemos 2 caminos. O ¿no? De decir, sé quién es Dios y quiero salir aprobado. O, Dios, ¿y vos dónde estás? ¿Por qué no respondes? O sea, ¿por qué no podés hacer esto? ¿Por qué no podés traer sanidad? ¿Por qué no podés traer vida? ¿Por qué no lo haces? Si hay una promesa en el medio. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y me encanta esto, porque Jesús se enfoca en la fe de Pedro. Y le dice, si vos no perdés tu fe, o sea, cuando vos vuelvas, vos vas a fortalecer a tus hermanos. Y creo que como iglesia estamos recibiendo este tipo de palabras. Y estamos en un proceso así, recibía eso, ¿no? El fin de semana, que estamos en un proceso donde estamos siendo sacudidos. Y hay sacudidas que son internas y que vos decís, siento,
pero hay sacudidas que afectan todo nuestro exterior. Sacudidas con enfermedad, con pérdidas, con cosas que vos decís que te sorprenden, que vienen con inundaciones, porque supongo que aún, tenemos acá en la iglesia a Emma, a Cele, a Cele también, pero ¿cuántos de ustedes pueden tener algún familiar que se inundó, que perdió todo? Y que vos decís, pero la pregunta es, ¿Dios sigue siendo bueno? Dios sigue siendo bueno. Y esa es la importancia que Jesús le da. Dice, yo he orado para que no pierdas tu fe. Porque lo que más importa en esos momentos es la fe. Las emociones están y salen. Porque, todos podemos sentir tristeza, sentir alegría, sentir angustia. Pero cuando nosotros sabemos quién es Dios, nos mantenemos ahí, mirándolo. Y entonces Jesús le dice a Pedro que Satanás lo va a zarandear. O sea, le dice, te va a pasar, Pedro. Y Pedro, no lo vamos a leer, pero Pedro le dice, nunca. Yo moriría por vos. Dice, yo nunca te iba, jamás. No existe la posibilidad. No existe. Yo me lo imagino a Pedro ahí, Jesús hablando y Pedro por dentro diciendo que Jesús no me conoce. O Jesús no sabe lo que yo soy capaz de hacer. O de decir o de hacer por él. Y medio ahí que le retrucó. Y Jesús le dice, Pedro, te digo que antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. Me vas a negar. Y Pedro, ¿y qué pasa en el transcurso de la noche? Lo que Jesús le dijo. Pero hay una escena de The Chosen, que la vi hace un montón, pero que es real. Y en la primera, no me acuerdo si es The Chosen, me parece que sí, me parece que no. Bueno, pues fue una película, algo fue, porque fue visual, donde se llevan a Jesús y Pedro se iba escondiendo. Y en un momento Jesús mira y lo ve a Pedro ahí con toda la gente y lo único que quería hacer Jesús era conectar su mirada con él. La pasión, se me mezcló. Y cuando lo mira, Pedro se derrumba. Pedro como que le cayó. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Creemos que tenemos una fe inquebrantable. Y cuando el otro predica de fe, ahí donde estamos decimos, sí, amén. No, tal cual. No, yo soy así. Y todo eso, en lugar de decir, Señor, fortalece mi fe. Señor, orá para que no pierda mi fe. Porque no nos damos cuenta que todo esto que pasa en el exterior, ¿qué hace? Nos sacude. Nos sacude como a trigo. Y Jesús le dice, vas a ser probado duramente. Y yo creo que el Señor nos dice eso. Vamos a tener una sacudida en el alma y en el exterior que no imaginamos. Y desde el lugar que cada uno vive, ¿no? Y la fe de Pedro fue sacudida como el trigo para sacar lo superficial. Porque nunca Dios va a hacer algo sin tener un propósito eterno. Nosotros nos enfocamos mucho en la promesa de Dios hoy, en la que pasa acá en la tierra. En que, no sé, si yo sé que Dios me prometió tal cosa, y tiene que suceder, porque ¿cómo Dios va a fallar a su palabra? Y no entendemos que seguramente hay algo mucho más profundo o que Dios nos estaba hablando de otra cosa. Y Dios lo hace para sacar lo que nos sirve, para sacar esto que a veces tenemos todos los seres humanos en nuestro corazón y es orgullo. Porque cuando conocemos un poquito, cuando vivimos una experiencia con Dios que nos llena, y me encanta que Juanma compartía esto, ¿no? de esta frase que aquel que no tiene memoria no es un buen adorador, porque claramente uno adora por los recuerdos que tiene de todo lo que Dios ha hecho. Pero la pregunta es, en el día bueno, pero en el día malo. Y lo que Dios hace no lo convierte en un Dios tirano,
ni tampoco nos hace creer a nosotros o nosotros deberíamos pensar que Dios pierde el control. ¿Nunca se sintieron en una situación donde vos decís, pero si Dios, si vos lo podés hacer, si yo puedo orar y va a pasar, pero oramos y no pasa, lo compartía Inés, ¿no? Oramos y no sucede. ¿Dios perdió el control? Dios no lo perdió, sino que es una prueba para revelar lo que realmente hay en nuestro corazón. Nada, esto es algo que yo viví desde el costado, que lo voy a contar desde la experiencia que ellos tuvieron. Y me acuerdo que esa noche, para los que estuvieron ahí, me marcó mucho. Inés sabe que la amo, pero ese día fue como me marcó, porque salía y pasaban muchas cosas y yo solamente la escuché decir que con fe de la mano de Dios iba a salir adelante. Ni siquiera a mí, o sea, estaba hablando con su hija y dijo, Dios nos va a ayudar, de su mano con fe vamos a salir adelante. Y es como mucho, o sea, entonces lo que Él hace es eso, vamos a sacar todo lo superficial. Vamos a realmente dejar lo que existe, lo que es, lo que tenemos. El tema es que en el medio a veces nosotros queremos saber qué tenemos adentro, pero a veces no. A veces cuando un proceso de Dios nos sacude y no sale algo bueno, sale como Pedro negar a Cristo, o renegar, o enojarnos, o llenarlo de preguntas. ¿Qué pasa? Señor, ¿pero por qué me hiciste pasar por esto? Si vos sabías que yo no iba a probar. Y no nos damos cuenta que la única forma de que nuestra fe sea purificada y de llegar a tener esa fe como la de Cristo y de llegar a la unidad de la fe es por medio de la tribulación. Romanos 5, del 3 al 4 dice esto. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, vemos un camino, dice, nosotros nos gloriamos en la tribulación. Y es como un término fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué se van a gloriar en la tribulación? Dice, porque nosotros sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, una palabra que no nos gusta muchas veces. Porque Dios te va a probar. Es como que nos agarra un nervio, una angustia, una ansiedad. No, Señor, probá otro. Pero no nos damos cuenta que esa prueba produce esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Nuestra esperanza es que un día todo lo que Él nos prometió lo vamos a vivir. Cuando oramos por alguien y la persona no se sana, justo el miércoles charlábamos un poco de esto, el milagro va a suceder, porque un día vamos a estar con la persona sana. Si oramos por alguien que no resucita, ya alcanzó vida eterna. Y un día vamos a compartir eso. Y tenemos y yo y todos, ser conscientes que las tribulaciones tienen que ser parte de nuestra vida de fe. O sea, si tu día a día y si mi día a día es bárbaro, vos decís, no, gracias a Dios, ¿sabes cuánto hace que mi fe no es probada? Entonces hay un problema. Entonces tenemos una fe tan débil que Dios no nos puede probar. Y creo que lo que Dios está buscando es que nuestra fe crezca y tenga las características de ese grano de mostaza, inquebrantable. Y todos conocen la historia de Job, ¿no? O la mayoría. Si alguien no la conoce, Job, un hombre justo, piadoso, un hombre que amaba a Dios, temeroso de Dios. Y Satanás se presenta delante de Dios. Y Dios, y es Dios el que le dice, ¿has visto a mi siervo Job? O sea, ¿has visto cómo es? ¿Viste cómo me ama? Me lo imagino ahí, ¿no? ¿Viste? ¿Vos lo viste?
Y Satanás le dice, pero déjame que lo toque un poquito y vamos a ver qué sale de él. Súper larga la historia de Job, hermosa, si no la leyeron, léanla. Pero hay un texto que me encantó. Está en Job 13:15, que en medio de él pierde en un mismo día, o sea, él pierde su familia, pierde sus riquezas, pierde todo, y encima, la mujer que tiene le dice, ¿por qué no maldecís a Dios y te morís? O sea, tremenda la esposa. Así que nunca digamos eso. Pero le dice, ¿por qué no maldecís a Dios y te morís? Los amigos le dicen, Job, ¿qué hiciste? Algo habrás hecho para que te pase todo eso. Y Job dice esto. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. O sea, yo creo que es una fe completamente implacable. O sea, dice, aunque él me mate, pase lo que pase, yo en él voy a esperar. Y creo que este es el clímax de nuestra fe. Cuando estamos dispuestos a que Dios haga lo que tenga que hacer. La fe no es una emoción, la fe es una decisión. ¿Por qué? Porque yo tengo que elegir creerle cuando me duele. Tengo que elegir creer quién es Él y lo que Él puede hacer aunque no lo haga. ¿Se entiende? O sea, porque yo elijo creer que Dios sana, que Dios liberta, que Dios podría haber hecho... O sea, ¿estamos de acuerdo que Dios podría haber hecho que la ciudad no se inunde? ¿Estamos de acuerdo? Dios lo hizo. O sea, ¿lo hizo o no? ¿Lo hizo o no? A ver quién estaba dormido. Dios no lo hizo. Muy bien, los que están despiertos. Los enganché a algunos. Dios no lo hizo. ¿Le seguimos creyendo que Él lo puede hacer en otros lugares? Sí, pero esa es la decisión. En medio de todo eso, elegir creer que Él lo puede seguir haciendo. Y saber que la raíz de nuestra fe está en Dios. Necesitamos tener la revelación correcta de quién es Él. La revelación correcta de quién Dios es. ¿Por qué? Porque si a mí me predicaron o si yo siempre me mantengo creyendo en un Dios que responde a mis deseos, cuando Dios no responda, ¿qué va a pasar? Y ahí Dios deja de ser tan bueno. Y ahí me enojo, ahí me frustro, ahí dejo todo. O sea, ahí, no, y si al final, ¿para qué oro tanto si Dios no me responde? Porque nuestra fe se vuelve emocional. Se vuelve una relación en la que si Él me da, yo respondo. Pero nosotros muchas veces tenemos los ojos velados. Y nos damos cuenta en ese momento. Y es como que esa es la peor parte, porque vos decís, y a veces son en cosas chiquitas, pequeñas, o no sé, en tu carácter, en cosas así. Y sale todo, fuiste probado. Termina la reunión acá, estás saliendo, para los que manejan, pasó un auto con todo, y vos tocaste bocina, el bocinazo que reventó, y ya es como que te agarra esa angustia interna, y todo lo que escuchamos o creemos de Dios empieza a ser incoherente, porque no tenemos la revelación correcta de quién es, de su bondad. Nosotros consideramos que ser bueno es que te doy todo. Dios nos da todo y podría darnos más. Pero hace unos días, en una situación, Mati me dijo una frase que es tal cual y me dijo, nosotros tenemos lo que Dios sabe que necesitamos. O sea, no necesitamos más. Dios ya sabe que necesitamos eso y eso es lo que tenemos. Y yo digo, claro, todo eso es parte de nuestra fe. Porque a veces nos volvemos una relación demandante con Dios. Y cuando no pasa, nuestra fe se debilita. Y necesitamos aprender a confiar aunque no entendamos. Porque fe no es tener todas las respuestas, sino saber que Dios sigue siendo Dios. Te puede pasar y me puede pasar cualquier cosa. O sea, lo que te pase, desde lo más pequeño a lo más grande, hasta lo más doloroso. Y capaz no tengas respuesta, no las tengas hoy y no las tengas hasta ver a Cristo cara a cara. Pero seguir confiando en quién es Dios. Y ya si quieren,
ir subiendo. Tengo un poquito más, pero... y crecer en medio del fuego. Saben que la tribulación no destruye la fe verdadera. Nosotros tenemos miedo de que una tormenta nos pase por encima. ¿No les pasa? Que vos decís, pero están predicando esto y vos ahí en tu lugar decís, Señor, ¿no podés traer otra palabra? No quiero pasar por todo esto. Pero la tribulación viene a traer claridad a nuestra fe. La purifica, la profundiza y la fortalece. ¿Qué significan estas tres cosas? La purifica, 1 Pedro 1:7 dice que nuestra fe es probada como el fuego. Es probada como el oro. ¿Saben que el oro tiene que ser pasado por fuego? O sea, es un proceso que el oro tiene para sacar todo lo feo, todo lo que está mal y que quede... A ver, nosotros hoy vemos algo de oro y nos parece hermoso. O sea, un anillo, una cadenita, un pedacito de oro, una piedra de oro. Pero tuvo que pasar todo un proceso. Nosotros a veces vemos personas que tienen una fe que uno dice, wow. O sea, yo uso una frase, siempre digo, cuando yo sea grande quiero ser como vos. Pero son personas que tuvieron que pasar un proceso que quebró su interior, que quebró su vida y claramente nunca más se puede volver a ser igual. Pero todo eso purifica la fe. Entonces, creo que esta mañana Dios quiere saber quiénes de nosotros realmente queremos purificar nuestra fe. Pero decirle que sí es estar dispuesto a que pase lo que tenga que pasar. A que realmente Dios haga lo que tiene que hacer. Y la tribulación profundiza nuestra fe. ¿Qué significa esto? Que nos hace mirar para adentro. Que si hubo algún momento de tu vida donde pasaste un momento y tu fe flaqueó, y seguramente tengas y yo tenga que pasar por el mismo momento. Porque nos hace profundizar, nos hace ver en qué está débil, en qué área, en qué momento. Y la fortalece, la hace fuerte. Dios no busca quebrarte, ni quebrarme para dejarnos en el piso. ¿Recuerdan otra vez Pedro, cuando está en el barco y lo ve a Jesús a lo lejos, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, si vos me llamás a que yo vaya, voy a ir. ¿Estás seguro? Jesús lo llama. ¿Y qué pasa? Pedro camina sobre el agua, vence la ley de la gravedad. Asombroso. Y camina por el agua. Y en un momento los vientos, las mareas, todo lo que golpea desde afuera, lo hace desenfocarse. O sea, yo me imagino a Pedro mirando a Jesús y caminaba, pero en un momento, y empezó a mirar, y se cayó. Pero ¿qué pasa en ese momento? Jesús se acerca, obviamente, ¿no? Lo corrige, pero le extiende la mano y lo levanta. Y vemos todo el desenlace de la vida de Pedro. ¿Y quién Pedro es? Para los que están en el seminario que estamos viendo Hechos de los Apóstoles, encontrar a Pedro dando sermones, orando por gente, que la gente sea llena del Espíritu Santo. Vemos esa persona. Pero pasó eso, y yo creo que ese hecho no fue registrado en la Biblia para que nosotros digamos, no, Pedro se cayó en el agua. No, fue registrado en la Biblia para que veamos cómo Jesús una y otra vez nos extiende la mano y nos levanta. Porque el mismo que nos llama y que nos hace caminar sobre el agua, y me recuerda el texto que usó Inés también de Isaías, y nos hace pasar por todo eso, es el mismo que si flaqueamos en el medio, nos va a ayudar. Pero creo que llegó el tiempo que lleguemos al otro lado. Y creemos, todos creemos en lo que Él dice, creemos en sus promesas. Cuando alguien viene y te dice, recibí de Dios tal cosa. Creemos y esperamos todo lo que Él va a hacer. Pero aún, y lo vuelvo a reforzar porque era algo que todo el fin de semana, aún si no pasa, o sea, aún si no lo vemos como lo esperamos o como creemos,
no significa que Él deje de ser bueno. Dios no deja de ser Dios por no cumplir los deseos de tu corazón. Hay veces que tenemos deseos en nuestro interior y los confundimos con la voz de Dios. Decimos, no, porque Dios me dijo. Y yo te llamo a que esta mañana te replantees. ¿Qué es realmente si Dios te habló o no? ¿Qué son esas cosas que hacen que tu fe se vuelva débil? Que hoy estás, que mañana no, que me comprometo pero no al 100, que amo a Dios pero hay momentos que no lo entiendo. Replanteémonos esta mañana en qué está fundamentada nuestra fe, en qué creencia de Dios. Porque saben que cada vez que nosotros creemos algo hacemos un acuerdo con eso. Yo tenía un profesor que decía que cada vez que le creemos una mentira al mentiroso, o sea, a Satanás, nos ponemos de acuerdo con él y le levantamos un altar. Pero quizás nosotros hemos creído en nuestras propias mentiras, o nuestras propias esperanzas o promesas. Y cuando no vemos que pase o que pasa, eso nos mueve y nos produce un tornado alrededor. Su soberanía, su bondad y la justicia de Dios siguen intactas. Pase lo que pase. Inés dijo una frase y es que ellos tuvieron una fe que lo superó. Entonces, creo que nosotros debemos orar para tener una fe que nos supere. Una fe que no nos entra en el cuerpo. Porque es como una lucha, ¿no? Porque está el problema, la dificultad, la tribulación, la pérdida, la angustia y está la fe. Y a veces nos supera más todo esto que la fe. Porque la fe estaba débil. Y hay tres declaraciones que quiero que hagamos esta mañana. Los invito a ponerse de pie. La primera es, Señor, sos soberano. Lo que vos decidas, o sea, decirle a Dios que es soberano es decirle lo que vos decidas va a estar bien. Aun si esa decisión compromete nuestro corazón. Aun si esa decisión de Dios compromete nuestros planes, nuestra tranquilidad, nuestra economía. O sea, aun cuando todo lo que Dios nos pida o Él haga nos compromete, pero decirle que es soberano. La segunda es que Él es bueno. Y nuestra lógica, y me imagino, no fui a los que fueron por ahí a San Cayetano o a otros lugares, pero videos o notas o no sé, podemos pensar hasta en el Max, el nene más chico de Emma y Cele, verlo pasar por todo eso. Cele nos contaba que dice que dijeron, bueno, ahora vamos a salir. Dice que cuando se sube a la lancha, él temblaba así y decía, yo tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Y que Cele decía, bueno, vamos a orar, oren para que Jesús nos cuide. Y dice que él iba así, no tengo miedo, no tengo miedo. ¡Ay! No tengo miedo, no tengo miedo. Y vemos cómo en ese nene crece esa fe. Sabía que Jesús estaba al lado. Pero esos papás tuvieron que seguir creyendo que Dios era bueno, viendo todo lo que estaba pasando. Y la tercera declaración es que pase lo que pase, tenemos que permanecer. Creo que todo se encierra en un llamado a permanecer. La fe en medio de la tribulación es aprender a permanecer. Dios no va a sacarnos de la tribulación. Necesita que seamos sacudidos, pero siempre nos va a sostener. Para al final salir aprobados y realmente tener una fe inquebrantable. Le pedí a los chicos que hagan una canción que escuché hace unas semanas atrás, cuando Dios arrancó a hablarnos todo esto, hace varias semanas que la cantó Ro, que dice, en el sufrimiento quiero aprobar, dice la canción. Yo cuando la escuché, porque a veces cantamos por cantar, porque la canción suena o porque todos la están cantando, pero yo los invito a que cerremos nuestros ojos, que escuchemos esa canción
y que realmente la cantemos con la conciencia de lo que eso tiene. Pruébame en el fuego y en la tempestad, en el sufrimiento quiero aprobar. Apruébame, refíname como el oro quiero ser. Pruébame en el fuego y en la tempestad, en el sufrimiento quiero aprobar. Apruébame, refíname como el oro quiero ser. Señor, Quiero ser. vos nos estás hablando de un tiempo de tribulación, Pruébame en el fuego, pero también nos estás hablando de la importancia que tiene la fe en ese periodo de tiempo. sufrimiento. Señor, como dice esta canción, en el sufrimiento queremos aprobar. Señor, refinanos como el oro. Señor, realmente pulí nuestro interior. Que podamos ser sinceros y aún imaginarnos la peor situación y saber si vamos a adorar o no. Ahí imagina la situación más trágica de tu vida y pensá cuál sería tu reacción. Eso revela qué tan sólida o qué tan débil está nuestra fe. Señor, queremos recordar que sos bueno, que tu bondad no tiene que ver con lo que nosotros esperamos, que tu bondad no tiene que ver con librarnos, que tu bondad tiene que ver con quién sos, porque es tu esencia ser bueno. Señor, vos sos justo y tu justicia no tiene que ver con la nuestra. Nuestra justicia está corrompida, pero Señor, tu justicia es santa, es pura, y todo lo que pase a nuestro alrededor fue permitido por vos y todo tiene un propósito. Señor, en esta mañana oro para que fortalezcas nuestra fe, oro para que nuestra fe se multiplique en otros, oro para que podamos inspirar a otros. Señor, y por favor, queremos aprobar, queremos salir aprobados. Pon en nosotros el querer como el hacer, para que día a día corramos la carrera de la fe con los ojos puestos en vos, sabiendo que nuestra fe va a ser probada, pero con el fin de purificarla y de que lleguemos juntos a la unidad de la fe.
tempestad, en el sufrimiento, quiero aprobar. Pruébame, apruébame, refíname, como el oro quiero ser, quiero ser. Pruébame en el fuego y en la tempestad, en el sufrimiento, quiero aprobar. Pruébame, apruébame, refíname, como el oro quiero ser.